días, amados hermanos. Hoy iniciamos nuestra serie de transición. Hemos transcurrido en el año 2021 y hemos hablado de 6 series diferentes respecto al tema Reflejo Unidad Divina. Y hoy comenzamos una miniserie de transición, siempre derivado de Reflejo Unidad Divina, pero ahora nuestro tema será Teniendo Paz en Él. Teniendo Paz en Él. Y nuestro tema de lanzamiento, que estaremos predicando en los siguientes 4 o 5 domingos, es para hoy: venzo al mundo. Venzo al mundo. ¿Por qué decimos venzo al mundo? Porque el mundo nos quiere vencer a nosotros, porque el mundo nos quiere cautivar, porque el mundo nos quiere seducir, porque el mundo nos quiere apartar de Dios. Así que quiero invitarles a que tomen su Biblia y hagamos nuestra confesión bíblica. Primero que nada, digamos: mi Biblia es la palabra de Dios. Revela a Jesucristo, mi Salvador, quien nació, murió y resucitó para salvarme del pecado y condenación. Me enseña de la fe, santidad y amor para predicar su gracia y perdón, desde mi familia y congregación hacia la nación y toda la creación. Y el pueblo de Dios dice: somos casa, somos familia, somos iglesia, busca a Dios y reflejamos unidad divina. Cuando tengamos el tema del año 2022, entonces reflejamos unidad divina, lo vamos a sustituir por otra frase, pero ya les informaré en su momento. Quiero invitarles a que leamos un versículo del Nuevo Testamento que está en el Evangelio según el apóstol Juan, capítulo 16 y verso 33. Juan 16, 33. De alguna manera es un verso conocido, un verso de dominio público, o por lo menos de dominio de la iglesia. 16, 33. Si usted tiene la Reina Valera, revisión de 1960, acompáñeme a leer en voz alta este versículo. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Amén. Siéntense, mis hermanos y hermanas, jóvenes y niños. Nos quedan escasos, ¿cuántos días, hermanos? 5 días para terminar el año. Ya se está extinguiendo la llama del 2021. Y sin embargo no podemos decir ahí se terminó todo. No, viene el 2022, la vida continúa, Dios sigue demandando de nosotros que seamos sus agentes, que los representemos aquí en la tierra, que la iglesia siga siendo la agencia de testimonio del Señor. Por lo tanto, seguramente nos va a esperar trabajo. Y creo que especialmente los líderes de la iglesia deben estarse preparando ya mentalmente, espiritualmente, para el trabajo que pueda venir en este año. La labor hacia el servicio de nuestro Dios, quien es el único que merece que nosotros le sirvamos fielmente. Porque Él es el único que nos bendice, que nos da la vida, que nos da la salud, es el que nos guarda, es el que nos provee todas las herramientas, las capacidades, los dones, las habilidades, todo lo que nosotros podamos tener o recibir. Ese servicio tendrá que tener la energía que hemos demostrado nosotros en otras ocasiones. Esta iglesia ha demostrado ser una iglesia enérgica, una iglesia que va hacia adelante, una iglesia que no declina porque vengan circunstancias difíciles. Y cuando digo iglesia, me refiero a de manera colectiva, pero también de manera individual o familiar. Cada uno ha enfrentado situaciones difíciles, pero no se ha quedado tirado, sino sigue adelante. Y eso es lo que necesitamos de cara al 2022, que vayamos con un sentido de victoria, sabiendo que el Señor nos garantiza esa victoria. El Señor estará con nosotros, como estuvo en el 2021, estará en el 2022 y estará por el tiempo que sea necesario, que Él quiera que nosotros pues le sirvamos en esta tierra hasta que decida llevarnos con Él de una o de otra manera. Claro está que eso no será solo en temas religiosos, en temas de iglesia,
Tendremos que ser fuertes para el trabajo que usted desarrolla cotidianamente, el trabajo secular, en el caso de los jóvenes y los niños, también enfrentar un año más de estudios seguramente y todos los desafíos que ello conlleva. En los temas laborales, hermanos amados, tendremos que ser ambiciosos en el buen sentido de la palabra. Usted deberá confiar que Dios quiere llevarle de triunfo en triunfo, de victoria en victoria y de poder en poder. Dios nos dio la capacidad de triunfar porque el Señor Jesucristo está con nosotros y ha depositado sobre nuestras vidas su Santo Espíritu. Nosotros tenemos una ayuda desde el cielo, mis hermanos. Nosotros tenemos una ayuda para las luchas de cada día, que ciertamente no faltarán. Ciertamente vamos a enfrentarlas. Hermanos, mientras estemos aquí en la tierra, siempre habrán luchas de una o de otra manera, pero siempre la presencia del Señor estará con nosotros. Por eso, cuando leemos este versículo, Juan 16:33, el Señor les dice: estas cosas os he hablado. Y en el versículo anterior les acaba de decir: he aquí la hora viene y ha venido ya en que seréis esparcidos cada uno por su lado y me dejaréis solo. Mas no estoy solo porque mi Padre está conmigo. Está hablando de persecución, está hablando de dificultades que iban a enfrentar sus discípulos. Y entonces, ahora en el 33 les dice: estas cosas les he hablado, pero es para que ustedes tengan paz en mí, para que sepan que no están solos. Así como yo no estoy solo, ustedes tampoco estarán solos. Así que en este versículo encontramos tres cosas importantes que hoy queremos que quede grabada o queden grabadas en nuestra mente, pero también en nuestro corazón, para que nos sirvan de cara a lo que resta del año, que son 5 días, pero también al otro año y todo el tiempo que Dios quiera tenernos aún sobre la tierra a cada uno de nosotros. La primera cosa que encontramos es que la palabra de Dios otorga paz. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Este verso pareciera paradójico, pero es interesante, es apasionante, es intrigante descubrir que el Señor Jesús mismo nos habla a nosotros de una manera honesta, de manera clara. No nos esconde información, no nos falsea la información, no nos dice todo va a estar bien, tranquilo, todo va a estar bien. Hay quienes para consolar, tal vez hemos todos caído en ese error de decirle: tranquilo hermano, todo va a estar bien. Pero a veces no es cierto. No es que todo va a estar bien, pero en el Señor podemos tener paz, porque Él nos otorga su palabra, y la palabra de Dios nos otorga paz. Por eso decía que pareciera paradójico, pareciera contradictorio este versículo, pero ¿a qué palabra se refiere aquí? ¿A qué palabra está refiriéndose el Señor? ¿O a qué palabra nos referimos nosotros cuando decimos que en la palabra de Dios hay paz? Jesucristo les estaba hablando literalmente y dando un sermón que culmina con este versículo, diciéndoles que ya ahora les va a hablar con claridad, que no les va a hablar por medio de alegorías, por medio de parábolas, en las que muchas veces la gente se quedaba en la luna, no entendían. Y Él a sus discípulos, ya en las reuniones íntimas que tenían solos ellos, Él les explicaba, a solicitud muchas veces de ellos: Señor, explícanos qué quiere decir esta palabra. Pero ahora les dice: les estoy hablando con toda claridad y les digo la verdad. Cuando se comprende entonces la palabra del Señor, eso resulta siendo refrescante, hermanos, porque tenemos el mensaje de Dios en nosotros, pero también tenemos que entender que el mismo Señor Jesucristo es el Verbo, y el Verbo se traduce también como palabra. Así que al decir que la palabra de Dios otorga paz, podemos pensar en el texto bíblico que al meditar en él, al traerlo a nuestra vida y a nuestro corazón, nos trae un mensaje de paz.
pero también podemos pensar, y no que una excluya a la otra, sino que ambas pueden ocurrir simultáneamente, que la presencia misma de Jesucristo, que es la palabra, el verbo encarnado, en nosotros nos inspire esa paz. Y recuerden que Él dijo que Él nos da su paz, y no es una paz cualquiera, por si hubiera diferentes clases de paz. La paz de Él es aquella que sobrepasa nuestra inteligencia. Ahora, con esto de la tecnología, hay muchas cosas que sobrepasan nuestra inteligencia, hermano. Tenemos que ser honestos en reconocer eso. Hay aparatos, hay dispositivos electrónicos que nosotros no podemos manejar bien, nos rebasan. Pero la paz del Señor nos rebasa mucho más esa inteligencia, nuestro entendimiento. No entendemos cómo es que podemos sentir paz en momentos de dificultad, en momentos de lucha. ¿Por qué? Porque Él está con nosotros. Nosotros debemos recordar siempre eso, que el Señor está de nuestro lado, que está presente en nosotros y que quiere que nos mantengamos adheridos a Él, porque en Juan capítulo 15 Él dijo: separados de mí, nada podéis hacer. Creo que el error que cometemos nosotros es separarnos de la palabra. Repito, un error que comúnmente cometemos nosotros es separarnos de la palabra, de esta palabra escrita, dejarla olvidada, guardarla ahí, sacarla solo cuando venimos al culto, y a veces ya ni para eso la sacamos. Y también nos olvidamos de leerla y de meditar en ella, en su mensaje, que trae paz a nuestra vida. Pero también nos olvidamos de la palabra, el verbo encarnado de Jesucristo, que habita en nosotros por medio de su Santo Espíritu, y no le damos el lugar que se merece. Olvidamos que Él está para ayudarnos, que Él dijo aquí mismo en este verso: en el mundo van a tener aflicción, pero yo ya he vencido al mundo. Entonces, hermanos, esa palabra debe llenarnos a nosotros de paz, aunque estemos pasando situaciones difíciles. Insisto, no es que se nos quite, que se retire de nosotros todo lo difícil que representa la vida, pero sí se nos añade la presencia misma de Jesucristo y de su palabra para poder tener paz en medio de la tormenta. Ese canto, eso es lo que pretende transmitir. Y mire qué término el que utiliza: tormenta. Cuando nosotros decimos tormenta, ¿en qué pensamos? Ayúdenme. ¿En qué piensa usted cuando dice viene una tormenta tropical? Destrucción, exacto. Y así pasa con los problemas de la vida. A veces nos desarman la vida entera. Lo que habíamos construido por años, de pronto lo vemos que se viene abajo. Esa es una tormenta. Pero ¿qué sucede? Que en medio de la tormenta podemos tener paz, porque confiamos que por difícil que parezca, Él tiene un propósito de bien para nosotros. Lástima que no podemos resucitar a Job y traerlo a testificar acá. Pero imagínense ustedes aquí recibiendo el testimonio de Job, o de cualquier otro personaje que usted me diga. El mismo apóstol Pablo dice que tenía algo que le afectaba y que él estaba pidiendo que se lo quitaran. Pero el Señor le dice: bástate mi gracia. En eso le ministró paz. Y nosotros necesitamos saber que la palabra de Dios nos otorga, nos provee paz, y debemos deleitarnos en ella, debemos regocijarnos en ella, debemos disfrutar a nuestro Señor Jesucristo. Disfrutemos, así como disfrutamos a nuestros seres queridos. ¿Cuántos de ustedes disfrutan a su papá o a su mamá, los que los tienen todavía? ¿Cuántos disfrutan a sus hijos, a su esposa o a su esposo? Ya no hubieron amenes. ¿Qué será? ¿Qué será? Ni mi esposa dijo amén. ¿Qué cosas esas, hermanos? Pero disfrutamos a nuestros seres queridos. Se encuentra la hermana con una amiga de hace chorrocientos años que no miraba,
Pero como antes, cuando estaban en la escuela, eran uña y carne, se regocija y empieza a tomar fotos. Después en el Facebook aparece. Todos nos enteramos que ella se deleitó en estar con su amiga de la infancia. Lo mismo nos puede suceder a los hombres. Ay, mi amigo, mi cuate. Pero ¿qué tanto nos regocijamos en estar con Jesucristo? Señor, gracias por estar con nosotros en medio de las dificultades. La palabra nos otorga paz. Aquí, hermanos, podemos nosotros encontrar un propósito más de Año Nuevo. Yo les decía la semana pasada que había un propósito ya que podíamos tener nosotros, que era obedecer los mandamientos de Dios para demostrar que lo amo de verdad. Pero este es otro propósito: deleitarme más en la paz que me proporciona la palabra escrita y la palabra viva, que es nuestro Señor Jesucristo. Ese es un buen propósito. Y entonces, cuando nosotros nos deleitamos en el Señor, ya no tiene usted necesidad de decir: mi propósito es que me asciendan en el trabajo. Usted se deleita en el Señor y cuando se da cuenta lo llama al jefe y le dice: mire, yo he notado que usted viene puntual y no se va antes de la hora. Usted colabora en todo que se le pide. Usted es eficiente en su trabajo. Tenemos la oportunidad de promover a una persona y esa persona es usted. Y va a ganar 1000 más. No le gusta tanto que lo suban de puesto, sino los 1000 más, ¿verdad? Eso es lo que hace el Señor, y la Biblia lo dice: deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Pero dicho esto, que parece muy bonito y es muy cierto, también hay otra verdad: que el mundo conlleva aflicción. Este verso nos dice eso: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Pero a continuación hay un punto seguido y luego dice: en el mundo tendréis aflicción. ¿Cuál es la única manera de evitar la aflicción? No estar en el mundo. Pero como ya estamos, no nos queda de otra que entender que en el mundo siempre va a haber aflicción. Y no nos podemos salir nosotros mismos del mundo, porque eso es pecado. Y perderíamos nosotros todo lo bueno que Dios nos ofrece. Cuando digo salirnos nosotros mismos, es pensar en el suicidio, por ejemplo. Que cuánta gente, normalmente gente que no conoce al Señor, piensa en el suicidio. En el mundo habrá aflicción. Pero aquel hombre de aquella película sigue diciendo que la vida es bella. ¿Cuántos vieron esa película, hermanos? La vida es bella. Si no, búsquenla ahí en el YouTube, seguramente ahí la van a encontrar. Y mire, es una película bella, una película preciosa, pero nos da una lección de que en medio de las dificultades se puede abordar de manera positiva el asunto. Claro, él no está fundamentando toda su actitud en la fe en Jesucristo, si no, olvídense. Pero nosotros que somos creyentes sí podemos pensar en ello. El mundo conlleva aflicción. La idea literal del verso es que al estar en el mundo siempre vamos a experimentar alguna aflicción, algún pesar, una pena, un dolor, una tristeza, congoja, angustia, tribulación, abatimiento, desolación, consuelo, que todos estos resultan siendo sinónimos, que son causados por una enfermedad, que son causados por la muerte de un familiar, que son causados por la pérdida de un trabajo, que son causados por la ruptura de una amistad, qué sé yo, porque lo despidieron, porque la empresa donde estaba quebró, porque no le salió bien un negocio que estaba haciendo, y hay tristeza. Hay aflicción en el mundo, siempre hay aflicción, y nosotros estamos en el mundo, hermanos amados.
Entonces estaremos rodeados de cosas que nos perturban, que nos lastiman. Las mismas relaciones humanas con otras personas son bien difíciles. A veces nos causan congoja, a veces nos causan aflicción. Hay personas que nos lastiman y personas que nosotros, tal vez sin darnos cuenta, lastimamos también y le estamos provocando aflicción a esa persona. Ustedes saben que esto no requiere mucha explicación porque cada uno de nosotros lo vivimos de diferente manera. Incluso el niño que está estudiando, cuando llega el tiempo de los exámenes, eso es una aflicción para ellos. Tal vez nosotros digamos, ay, eso está fácil, 2 más 2 te van a poner, y ya sabemos que eso es 5. ¿Eso quién no lo sabe? Como así aprendimos nosotros, 2 más 2, 5. Pero para ellos que lo están aprendiendo recién, es una dificultad. Habrán problemas que para nosotros los grandes son difíciles de resolver, como abrir una botellita de agua, por ejemplo, o una gaseosa. A veces son tan duras. Y el niño no la puede abrir, pero usted no tenés fuerzas, dice todavía. Atrevido, no tenés fuerzas, si es niño. No tenés la fuerza suya y usted se la abre. Pero cuando él sea grande va a tener más fuerza que usted también. Pero todo representa aflicción a todo nivel. Los jóvenes, las señoritas enfrentan sus propias aflicciones. Los adultos, los que somos padres también. Así que no tenemos que explicar mucho eso porque lo vivimos continuamente. Entonces, ¿qué es lo que debemos entender? Que nosotros no debemos ser fatalistas, porque nosotros ya estamos en otro nivel y estamos conscientes de esa realidad. No tenemos entonces por qué atormentarnos en ello, porque además tenemos ya la promesa, la verdad, la revelación de que la palabra nos ministra paz a nosotros. La palabra escrita y la palabra que es Jesucristo nos ministran paz a nuestras vidas. Entonces nuestra actitud va a ser más positiva ante tal situación. Normalmente, bueno, acabo de leer por casualidad ahí en el Facebook, por cierto, el testimonio de una hermanita de las que vienen aquí a Zumpango, que son misioneras, les llaman ellos, ¿verdad? Que vienen, es una gringuita. Ella escribe en inglés, pero como yo entiendo bien el inglés, solo le pongo traducción y ya lo entiendo, ¿verdad? Y entonces ella explica que los planes de ella creo que era estar no me recuerdo, menciona 2 estados de los Estados Unidos. Debería estar en tal estado con mi familia, pero contrario a eso, estoy en otro estado, encerrada en un apartamento, sola, con COVID, dice, cuidándome y llevándola solita, pero después empieza a manifestar una actitud bien positiva. Pero en todo ello he aprendido que Dios es bueno y empieza con un testimonio muy bello. Eso es dejar de ser fatalista. Ella está abordando por medio de la fe ese problema, esa tribulación, ese sufrimiento con una actitud positiva. Pero nosotros estamos conscientes que eso es lo que sucede en el mundo. El problema es que a veces los problemas los miramos con la lupa al revés, con el lente de aumento. Y entonces los problemas a veces los vemos mucho más grandes de lo que en realidad son. Pero ¿qué pasa cuando viene una bendición, cuando viene un logro, cuando viene una alegría en nuestra vida? Le damos vuelta otra vez a la lupa y la miramos chiquitita. Por ejemplo, a muchos de ustedes ahorita en diciembre les dieron su aguinaldo y algunos ya no tienen nada del aguinaldo. Y vieron esa bendición tan chiquita. Pero eso es una bendición, hermanos. Los que reciben bono 14, por ejemplo, no en todos los países dan bono 14. Hay tantas situaciones que nos pasan a nosotros buenas que no las valoramos en su justa dimensión, pero las cosas malas, ahí sí las aumentamos y resultamos siendo fatalistas. Pero les digo, hermanos amados, que conscientes de que en el mundo hay aflicción, pero que nosotros no estamos solos, que nosotros tenemos ayuda del cielo, ayuda divina, nosotros debemos continuar adelante. Y la
razón más poderosa por la que debemos continuar adelante es lo que viene a continuación: que Cristo venció al mundo. ¿Cuántos pueden alabar a Jesucristo por eso? ¿Cómo lo alaba? Gloria a Dios, denle fuerte el aplauso, hermano. Él vino, nació frágil, pequeñito, en un pesebre, entre el muladar, allá entre los burros, decía yo el miércoles, así se me salió, entre los animalitos, ¿va? Ahí nació. Pero después, 33 años aproximadamente después, estaba dando su vida por nosotros. Y ahí Él venció al mundo. Contrario a lo que se podría pensar, que Él ahí fue derrotado, que Él ahí fue vencido. No, Él venció al mundo ahí. Dice el versículo en su parte final, bueno, dice: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Ese confiad está dirigido a nuestro Señor Jesucristo. Nuestra confianza entonces no es en una actitud positiva, una mente positiva, no es ninguna filosofía humana, no, es la palabra de Dios, ya lo dijimos, es la palabra viviente del Señor, pero también es lo que Cristo, esa palabra, hizo por nosotros de vencer allá en la cruz del Calvario, porque era necesario que Él muriera allí. Si Él no moría, entonces sí estábamos irremisiblemente derrotados, irremisiblemente condenados al infierno, a la perdición, a la condenación definitiva. Pero Él dice: yo vencí al mundo, y Él entonces dice: ustedes deben tener confianza en eso, que yo ya vencí y que yo soy su ayudador. Jesucristo venció al mundo no solo cuando murió en la cruz, lo venció de diversas formas, porque fíjense, les acabo de decir que nació en condiciones precarias, pero ahí venció. No dijeron: ay, pobre niñito, se murió. Hay niños que nacen en condiciones tan limitadas de escasez, que yo recuerdo que trabajaba con mi padre en el registro civil allá en San Miguel, y venían a sentar la partida de defunción de un niño recién nacido. Nació y murió de una vez. ¿Y de qué murió? Porque siempre hay que poner la razón por la que murió, y dice ahí: de inanición. Eso es lo que se escribía, por inanición, es decir, los elementos que él había recibido dentro del vientre de su madre para tener una vida eficaz, una vida positiva, una vida fructífera, fueron insuficientes, que eso mismo lo hizo morir, probablemente dentro del vientre mismo, o al momento de nacer, al momento de salir del vientre. Qué triste, hermanos. Jesús, a pesar de haber nacido en condiciones tan precarias y en un lugar ahí sí que tan contaminado, hermanos, nada esterilizado, qué sanitización ni qué nada ahí, Él vivió y venció de esa manera al mundo. Pero también fue tentado en todo según nuestra semejanza. Él cada día de su vida era tentado, pero la Biblia dice que fue sin pecado. Esa fue otra manera en que Él venció al mundo, porque no pecó cuando fue tentado, ni siquiera cuando el diablo mismo lo tentó allá en el desierto. ¿Se recuerdan ustedes? Después de 40 días de ayuno, el diablo lo empieza a tentar. ¿Y con qué lo tienta? Con el tema de la comida. ¿Con qué se tienta a alguien que ha estado pasando hambre, que no ha comido en días? Con la comida. Si así me tentaron a mí aquella vez que hicimos nuestro ayuno, creo de 21 días, no me recuerdo de cuántos días era, que solo comíamos vegetales. Nunca me invitaban a campero a comer, y en ese tiempo me invitaron 2 veces en una semana.
Y como era una situación inevitable de una convivencia con unos familiares que vinieron, yo creo que del extranjero venían, entonces tuve que ir, pero con el gran dolor en mi corazón, que no le pude meter el diente a una piernita. Y tuve que pedir la famosa ensalada de campero, pero como esa también trae unos trocitos de pollo ahí, ¿verdad? Las tuve que apartar y comerme solo la lechuguita. Qué triste mi caso. Pero también vencí ahí, hermanos. Y eso es lo que vemos, que el Señor, a pesar de la gran tentación que le puso el diablo, Él venció. Él sufrió persecución, Él sufrió dolor, Él sufrió desprecio, Él sufrió traición, Él sufrió negación de sus propios discípulos. Y sin embargo, Él venció. Él estuvo acusado injustamente de blasfemia ante las autoridades judías, quienes después lo llevaron ante las autoridades romanas para que fuera crucificado. Pero Él, dice la Biblia, que no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y de esa manera venció también al mundo, porque cualquier cosa contraria que Él hubiera hecho en ese sentido hubiera echado a perder el plan de salvación de Dios para nosotros. Pero Él venció al mundo. Por eso Él dice: confiad, yo he vencido al mundo. Yo he vencido al mundo. Al vencer Jesucristo y al poner nosotros nuestra fe en Él, nosotros tenemos la capacidad también de vencer al mundo ante toda aflicción, ante toda situación que nos presente. Por eso, mis amados hermanos, quiero decirles que Dios es maravilloso. Cada año que termina nos damos cuenta que tenemos un Dios maravilloso, un Dios tan bueno, un Dios tan misericordioso, un Dios que no falla. Y por eso hace pocos días festejábamos el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero ahora nos asomamos al inicio de un nuevo año con nuevos retos, como decía al principio. Pero la venida del Salvador Jesucristo, encarnado para nuestra salvación, es lo que nos debe dar la certeza de que nosotros podemos ir por el mundo sin importar los desafíos que éste nos presente en este nuevo año. Quiero animarles, mis amados hermanos, que ustedes consideren como un propósito de vida para este nuevo año acercarse más a la palabra de Dios. Y cuando digo acercarse, me entienden, ¿verdad? Que es leerla, que es meditarla, que es tratar de aplicarla en su vida diaria. Pero también acérquense a Jesucristo. Sepan que Él está con ustedes todos los días. Incluso Él dijo: yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Pongámonos de pie un momento y demos gracias a Dios, porque Jesús venció al mundo, porque nosotros podemos confiar en esa victoria y nosotros podemos saber que la aflicción, el dolor, la angustia, los afanes que pueda traer el nuevo año no nos van a vencer, que nosotros estamos capacitados para vencer en el nombre de Jesús. Padre bendito, alabamos tu nombre, te damos gracias, Señor, porque en este año ha sido bueno. Y este no es nuestro culto de fin de año, Señor, pero reconocemos desde ya que tus maravillas han sido grandes, que nosotros podemos ser vencedores por medio de Jesucristo y por medio de tu palabra, Señor, confiando en el sacrificio que Él hizo por nosotros en la cruz del Calvario y en el ejemplo que nos dejó al humanarse y vivir con toda seriedad, con toda firmeza ante las tentaciones, ante la persecución, la aflicción, el dolor y aún la traición misma, Señor. Que no nos derrumbemos espiritualmente cuando nos enfrentamos a una situación de estas, sino que pensemos, recordemos a Jesucristo y nos volvamos a Él con más energía, con más fe, con más convicción y con más seguridad. Oh Padre bueno.
Gracias, Dios. Gracias porque nos has amado. Gracias porque has amado a esta iglesia. Puedo decir que esta ha sido una iglesia sufrida, Señor, pero como ha sufrido, también ha sido una iglesia victoriosa. Bendigo a cada familia aquí presente, bendigo a cada hermano y a cada hermana, a cada joven, a cada señorita, a cada niño y a cada niña. Los pongo en tus benditas manos de amor para que tú los ayudes a ser vencedores. Así como decía el apóstol Pablo en Romanos capítulo 8, en Cristo Jesús somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Señor, bendice también a las familias que no están presentes, Señor, a quienes han viajado a visitar a sus familiares. Guárdales allá donde se encuentren y que puedan también tener acceso a escuchar este mensaje, Señor, para aplicar lo mismo en sus vidas en el nuevo año. Bendice a todo aquel que pueda estar viendo en diferido o escuchando en diferido este mensaje, Señor, que viene de ti, directo a nuestro corazón y a nuestra vida, para que nosotros empecemos el año nuevo con la cabeza levantada, no con orgullo innecesario, sino con firmeza, con seguridad, con confianza en que tú obrarás grandes cosas en nuestro favor. Te alabamos, oh Dios, bendito sea tu nombre. Aleluya. Aleluya. ¿Cuántos pueden decir aleluya? Gloria a Dios. ¿Cuántos pueden exaltar el nombre del Señor esta mañana? Reconocer que sin Él no seríamos nada, que separados de Jesús nada podemos hacer. Bendito es tu nombre. Gracias, Señor. Si alguien está pasando por una aflicción en este momento, Señor, nos unimos como iglesia a pedirte que tú le ayudes, que tengas misericordia y que extiendas tu mano poderosa para sostenerle, pero que él o ella, Señor, pueda también recordarse que hay un Dios que todo lo puede y que está de su lado. Oh, Señor, gracias, gracias por el poder de tu amor. Iremos adelante, venceremos al mundo, nos levantaremos ante toda dificultad, como esas águilas que remontan el vuelo a las alturas y renuevan sus fuerzas, renuevan sus garras, renuevan su plumaje, Señor. Así es tu pueblo. Gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Aleluya. Eres el sol cada mañana, en las buenas, en las malas. Eres compañero de batallas, en las buenas, en las malas. Papá, ven a visitarme una vez más. Quiero platicar, papá. Cada cosa buena que viví me recuerda a ti. Eres mis recuerdos y mis sueños, en las buenas, en las malas. Eres el mejor amigo, en las buenas, en las malas.
nunca me dejarás, papá. Ven a visitarme una vez más, quiero platicar, papá. Cada cosa buena que viví me recuerda a ti, papá. En tus brazos quiero descansar, ver el día pasar, papá. Cada cosa buena que hay en mí te la debo a ti. En las buenas, en las malas, tú estás aquí, Jesús. Cada paso que di junto a ti te hizo sonreír.